Muy bien, ya estamos en comunicación y es un gusto para mí darle la bienvenida al programa nuevamente a Guadalupe Nogués. Ella es docente y comunicadora, es doctora en biología y es autora de un libro llamado Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Bienvenida a Guadalupe Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elisa? Un gusto enorme volver a hablar con ustedes. Bueno, primero quiero contarle a la audiencia que tu charla en el evento de TED de Tecnópolis de este 2019 fue excelente y muchísima gente me contó que le había encantado, así que felicitaciones por eso, porque fuiste una de las grandes referencias de oradores del año. Wow, bueno, muchas gracias. Bueno, también le quiero contar a la audiencia, Guadalupe, que vos te dedicás a la comunicación en temas vinculados con las ciencias, las políticas públicas, la salud y el uso de evidencias. Y con esta introducción quiero, darte pie para que nos cuentes cómo fue tu incursión en darte cuenta de la importancia no solamente de la ciencia, sino de la comunicación de la misma, ¿no? Sí, fue todo un recorrido personal que, bueno, se fue transformando en una especie de profesión no buscada. Uh-huh. Tuvo que ver, bueno, mi formación es científica, me dediqué a la investigación científica por un tiempo bastante largo, y después empecé con la docencia, y con la docencia me di cuenta de que había algunas situaciones en las cuales, por más que hubiera información, y por más que uno estuviera dispuesto a explicarla y mucha gente la estuviera entendiendo, en algunos casos no estaba funcionando. Y no estaba funcionando porque se trataba de información o de algunos temas que chocaban con las creencias o con las emociones de la persona. El ejemplo concreto que me pasó a mí, pero bueno, hay infinidad de ejemplos, solo que es el que a mí me convocó, tenía que ver con que estaba explicando en clases sobre vacunas con estudiantes secundarios, y un estudiante dijo, no, yo no me vacuno porque las vacunas son peligrosas. Y ante eso traté de explicarle, los demás compañeros decían, bueno, sí, queda clarísimo, y con ella no. Y ahí fue que empecé a meterme en esto de la posverdad, en que es la situación en la cual no, más allá de que esté la información disponible, a veces por cuestiones nuestras no la logramos incorporar. Uh-huh. Y fue eso un poquito el comienzo de algo que tenía más que ver con comunicación y no tanto con más información o con divulgación, ¿no? Que vendría a ser la versión de hacerlo sencillo para el no experto. Era otra cosa, era entender qué le pasaba a la otra persona, por lo cual no podía incorporar esa información disponible. Así que bueno, de ahí fue meterme en comunicación sobre salud, sobre ciencia y bueno, un poco de todo. ¿Te parece, Guadalupe, que esto, o sea, cuando se ha estado tanto en la década, digamos, no la década, pero en la era del positivismo, en el cual los datos de la ciencia dura venían como a establecer una verdad y después se quiebra un poco ese paradigma y nos corremos un poco de ahí como humanidad, es como un poco la crisis de ese paradigma, esto de que la información no basta para convencer a alguien de algo? Bueno, tiene mucho que ver en realidad en el positivismo, que igual ya quedó muy, muy atrás, ¿no? Sí. La idea era que el conocimiento ya por sí solo nos iba a salvar. Si está ahí disponible, lo incorporamos y punto. Claro. Queda más que claro ahora que eso no... Por supuesto que necesitamos el conocimiento, ¿no? Si no vamos a ir a ciegas. Pero queda más que claro que eso no alcanza. Y necesitamos ver qué está pasando comunicacionalmente desde otro lado. Y no es solamente comunicacionalmente, es entender que eso que a mí me pasó con mi estudiante puede ser que a mí me esté pasando con otro tema. Claro. Y eso hacernos cargo de que cada uno de nosotros puede, en algún tema que es muy querido para nosotros, que tiene que ver con valores o con experiencias o con cuestiones de tradiciones muy propias que vemos como que forman parte de nosotros y vienen desde afuera, entre comillas, hechos, viene la realidad a decirnos, no, estás equivocada, es muy difícil resolver eso, es muy difícil incorporarlo. Entonces, mucho de estas, que no es un fenómeno nuevo, pero quizás ahora lo entendemos un poco más, mucho de esto tiene que ver con darnos cuenta de que ninguno de nosotros es un receptor pasivo de la información, algo que sabe la gente que estudia comunicación desde hace décadas, Uh-huh. y que si nosotros queremos comunicarnos entre nosotros, sobre todo en estas cuestiones que tienen, digamos, que hay un conocimiento sólido detrás, necesitamos ver qué va a venir con estas complejidades, ¿no? Y tenemos que sumarlas.
Pero bueno, un poco eso era el intento. Creo que igual ahora ya está bastante más en la mesa, Claro. tanto la problemática como las posibles soluciones, así que bueno, esperemos que se vaya como contagiando un poquito más. Guadalupe, ¿y qué pasa, volviendo un poco al ejemplo tuyo con el tema de la vacuna, qué pasa cuando una decisión de un individuo o por ejemplo, o por esta creencia de que las vacunas son malas, tienen como un impacto social, porque además o sea, cuando de repente un grupito reducido de la población elige no vacunarse y vuelve a surgir una epidemia, una enfermedad que no estaba combatida por todos, tiene como una consecuencia social esta toma de postura, digamos. Bueno, ¿Qué pasa eso, ahí? claro, eso que decís es, para mí es clave, es, digamos, el punto que a mí más me convoca en estas cuestiones, porque algo similar a lo que vemos con estas personas respecto de las vacunas, la vemos también con algunas personas, que son muy pocas, pero están, que piensan que la Tierra es plana. Hoy, con todas las evidencias que tenemos, sostienen que la Tierra es plana. Estas personas, en un punto, personalmente creo que no más, digamos, no se hacen ni daño a sí mismos ni hacen daño a los demás, están ignorando el enorme cuerpo de conocimientos que alcanzó la humanidad, pero bueno, es un poco asunto de cada uno. Las vacunas es diferente porque que una persona no esté vacunada termina generando que la cantidad de personas vacunadas en la sociedad sea menor. Y eso lo aclaro porque no sé si es evidente. Hay muchas enfermedades que se propagan de persona a persona, por ejemplo el sarampión. Claro, Si nosotros vacunamos a una enorme mayoría de la población, por más que el virus de sarampión esté en una persona, no va a poder atravesarla, digamos, no, porque está vacunada la persona. claro. Y por lo tanto, de esa manera, vacunándonos la mayoría de nosotros, logramos impedir que el sarampión llegue, por ejemplo, a los bebés muy chiquititos, que son tan chiquititos que no deben todavía ser vacunados. Ujú. Esa es la manera en la cual podemos proteger a la población más vulnerable, vacunándonos nosotros. Ahora, si vamos subiendo la cantidad de personas que niegan, digamos, que rechazan o postergan la vacunación, en algún momento el virus atraviesa, porque la barrera se desarma. Claro, Y ahí ponemos en riesgo a otros. No solamente la persona se pone en riesgo a sí misma, que tratándose de un adulto uno podría decir, bueno, si es como un motociclista que decide andar sin casco. claro, Pero no es tan así, porque en un punto, primero pone en riesgo a otras personas, refuerza, digamos, pone una carga extra en el sistema de salud, que tiene que ahora no solamente curarlo, sino impedir nuevos contagios. Y lo estamos viendo, y todo esto lo estamos viendo en nuestro país, se está viendo en Europa y en Estados Unidos muy intensamente el regreso del sarampión debido no a la falta de acceso a las vacunas, que es lo que sí pasa en otros países lamentablemente, sí, sino en este caso debido a una enorme proporción de personas que rechazan la vacunación, pudiendo tenerla. claro. Ahora, digamos, cómo se saldría de este dilema, digamos, que la decisión de unos pocos afecten a la gran mayoría? Bueno, ahora este es es un fenómeno tan intenso y tan alarmante que la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó este año 2019, hizo una lista de las 10 mayores amenazas a la salud que tenemos como desafíos en el año. La duda sobre la vacunación es una de esas 10. Ah, mira vos. Después está el dengue, malaria, HIV-Sida, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Pero empieza a ser un problema tan relevante que todos los países están tratando de resolver este problema. Lo que es particular de esta situación, y es un poco lo que tiene que ver con posverdad y lo que también me hizo escribir el libro que mencionabas antes el año pasado, tiene que ver con que para una persona que tiene una duda de este estilo, que quizás no es una fanática persona antivacunas, es sencillamente que le llegó un relato sobre algo, le tiene miedo a las agujas, o le contaron qué, o leyó qué, o tal actriz famosa dijo que no se vacuna, Claro, cosas por el estilo, generan una duda. Y esa duda leve ya alcanza para no vacunar. Entonces, cuando pasa esto, lo que estamos viendo y lo que están viendo las investigaciones es que no alcanza con dar la información. Porque lo intuitivo que uno hace es decir,
bueno, que no sabe, le explico, le informo, le digo, hey, vacúnate porque si no te vas a agarrar sarampión. Pero no funciona. Entonces, como eso no funciona, lo que tenemos que descubrir es qué maneras de comunicar sí funcionan. Y las que sí parecen estar funcionando tienen mucho más que ver con darnos un tiempo para entender a la otra persona, entender la motivación de la otra persona, por qué desconfía. No es lo mismo una persona que cree en un mito sobre que las vacunas son peligrosas, que otra persona que quizás dice, yo creo que con la alimentación saludable ya con eso no me voy a enfermar. No es lo mismo que otra persona que dice, yo no quiero vacunarme porque así las empresas se hacen millonarias. Claro. Una de estas motivaciones, que son muy frecuentes, provocan que la persona no se vacune, pero es por distintas razones. Claro, entonces perfecto. nosotros necesitamos entender la motivación para desde ahí ir como tironeando del hilito, digamos, y desarmar un poquito eso, pero con mucho amor y con mucha paciencia y respeto sobre todo, ¿no? Guadalupe, buenas tardes. Paola es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Me surgía la pregunta, en algunos países se castiga a las familias o a los padres que no vacunan a sus hijos. ¿Vos crees que es un método que puede llegar a funcionar o es como peor todavía porque al decir que no es más la contradicción que ponen? Sí, bueno, que es muy delicada la pregunta que haces, es una pregunta que no está muy clara la respuesta. Uh-huh. Los países que están haciendo eso, no es el caso de Argentina en general, uh-huh. Hubo algunos casos, pero no es para nada frecuente. Sí. Primero hay cuestiones legales que yo no manejo, ¿no? Por supuesto, eso ya es como otro tema. Sí. Cuando hay una denuncia, cuando se puede interceder, cuando se judicializa algo. Pero nosotros tenemos una diferencia muy grande respecto de otros países, y es que nuestro plan de vacunación es gratuito y obligatorio. Nuestro país ve hace muchísimos años a la vacunación tanto como un derecho de cada ciudadano, como una obligación de cada ciudadano. Y eso en un punto permitió naturalizar en la enorme mayoría de la población la vacunación. Uh-huh. En nuestro país, las personas que dudan de las vacunas, si bien son muchas y aparentemente están creciendo en cantidad y es preocupante, no estamos todavía en la situación que tienen, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, que son países que, depende del lugar, suelen tener la vacunación como sugerida y no como obligatoria. Y además, a veces la ciudadanía la tiene que pagar. Cuando en esos lugares se ven ahora brotes de sarampión de 1.000 personas, 2.000 personas, con algunos muertos, uh-huh. Sí hay un malestar social enorme que termina haciendo que algunos estados o ciudades terminan diciendo, bueno, a partir de ahora, persona que no vacuna en esta situación de brote, claro. Persona que multamos o que le impedimos a los nenes entrar a la escuela, exacto. O lo que sea. Sí, sí. Nosotros, como en realidad esperemos que no lleguemos nunca a esa situación, pero por ahora no es tan alarmante, uh-huh. No tuvimos tampoco una situación que nos llevara a algo de ese estilo. Pero sí hubo situaciones muy delicadas y también muy dolorosas a nivel de las familias, donde uno de los padres quiere vacunar y el otro padre no quiere vacunar. Claro. Y terminan denunciándose mutuamente. Uh-huh. Y a veces ahí la justicia interviene y sí, eso termina en que se hace que los chicos estén vacunados. Sí, claro. Pero bueno, es muy complicado porque nosotros también tenemos la educación gratuita y obligatoria, uh-huh. Y si en esa situación un chico no vacunado se dice, este chico, bueno, no puede ir a la escuela, al mismo tiempo se lo está privando de su derecho a la educación. Claro. Entonces, en toda esa lucha de derechos, digamos, contrapuestos, uh-huh. Tiene que ver la justicia y bueno, eso es algo que depende mucho de cada situación particular. Entiendo. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, el año pasado, creo que fue a fines del año pasado, una situación, era una periodista que ella fue una de las primeras o de las que más ruido había hecho de las vacunas, de no estar a favor de las vacunas, y bueno, falleció por una gripe que si se hubiese hecho la vacunación correspondiente, por ahí se hubiese salvado. ¿Qué pasa en la sociedad? O sea, ¿cómo no ven esta parte? Vos decías de cómo las personas creen más
no tanto en el dato científico, sino en la persona que lo está diciendo, y ahora cuando se ven ante esta situación, que no hay un cambio ahí de creencia, vendría a ser. Sí, bueno, igual para tu pregunta tiene dos aspectos que me resultan muy interesantes. Uno primero es la pregunta en sí, que ahora voy a eso, pero quería hacer una aclaración respecto al caso que vos mencionás. Sí. Fue este año, si no me equivoco, a principios de año, una periodista norteamericana, de muy joven, creo que tenía 25, 26 años, que murió de gripe. Sí. No resultó ser cierto que estaba en contra de las vacunas. Eso fue una situación de una fake news que se dispersó en su momento. Ajá. Ella no tenía la edad, por su edad, no era la edad recomendada para recibir la vacuna. Así que en realidad pasó ahí algo medio extraño, que sí, fue una de las víctimas de la gripe A, y si se hubiera vacunado posiblemente no habría ocurrido nada, pero no era debido a una oposición de ella. Es algo que también suele pasar, pero digamos, no importa. Digamos, tu pregunta igual la abordo haciendo eso a un lado. Sí. Como es muy difícil para cualquiera de nosotros entender las estadísticas o considerar que formamos parte de las estadísticas, la manera de llegar con la información tiene que ser distinta de la que hacemos siempre, de la que hacemos intuitivamente. Por ejemplo, hago un ejemplo que es como ridículo, pero para ilustrar la situación. Cuando uno le pregunta, esto pasa en cualquier ciudad, en cualquier país, no es nuestra sociedad solamente, cuando uno le pregunta a las personas cómo creen que manejan las personas en su ciudad o en su pueblo, generalmente dicen mal, por ejemplo. Y cuando uno les pregunta a las personas cómo creen que manejan ellos respecto del promedio de la gente de su pueblo o de su ciudad, dicen mejor. O sea, todos se autoconsideran mejores, lo cual claramente no puede ser porque un promedio tiene que tenernos a todos incluidos en la cuenta. Nosotros no nos percibimos como parte de algo. Cuando alguien no se vacuna, no identifica que al hacer eso no es que está anulando el supuesto riesgo de la vacuna, que además no hay un riesgo porque eso quedó demostradísimo, sino que está cambiando el riesgo, está cambiando ese riesgo supuesto por el riesgo de enfermarse. Pero no se ve, y no se ve porque es como antiintuitivo. Es raro decir, bueno, todos entendemos que si cruzamos mal la calle, o sea, si hacemos algo mal, nos puede atropellar un auto. Podemos entender la causa y la consecuencia en ese ejemplo, pero nos cuesta mucho entender que cuando no hacemos algo, también puede pasar algo. No vacunarnos puede hacer que nos enfermemos. Y así hay un montón de pequeñas situaciones que hacen que nos confundamos, que creamos que siempre el problema va a ser para otro o en otro lugar. Entonces, ante eso, las maneras de llegar tienen mucho más que ver con vincularnos entre nosotros y poder entendernos y escucharnos con muchísima atención, y a partir de ahí, de a poquito, tratar de bajar el miedo a las vacunas, que sea o la desconfianza, y de ahí empezar a tratar de mostrar la información, pero desde otro lado, ¿no? Como y esto que digo con las vacunas se aplica obviamente a cualquier otro tema similar, ¿no? Pero vacunas es un poco una de las cosas que hago. Es clarísimo. Bueno, Guadalupe, la verdad que súper interesante la conversación. Muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya aportado. Sí, muchísimo. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, chao, saludos. Adiós. Bueno, y así pasaba la doctora en biología, docente y comunicadora Guadalupe Nogués, hablando de la importancia que es comunicar correctamente cuando de cosas que afectan a todos se trata.